Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González y soy médico. El día de hoy te traigo un video que la verdad lo hice con muchísimo gusto porque es una condensación básicamente de 7 años de medicina en el aspecto que quiero compartirte aquellos tips, las cosas que fueron más útiles para mí, qué es lo que aprendí acerca de cómo estudiar medicina. Y no me refiero a que te vengo a enseñar los temas o algo por el estilo, sino cómo estudiar medicina de manera efectiva, qué páginas encontré que eran muy útiles, qué recursos fueron los más importantes o sólidos para mí. Eso es lo que te quiero transmitir en este video. Así que, bueno, si es la primera vez que estás viendo un video de mi canal, en este canal comparto básicamente contenido de medicina que se divide en contenido de autocuidado para todo el público en general, cómo cuidar mejor de su salud, que es la posición más importante que tenemos sin lugar a dudas. Por otro lado, también comparto videos de cosas que fueron útiles para mí durante mi formación de 7 años en medicina. Asimismo, comparto videos sobre temas de medicina, tópicos importantes en donde trato de condensarlos y explicarlos de la manera más sencilla que encuentre. Pues bueno, listo, vamos directo al video. Bien, entonces primero quisiera platicarles un poco acerca de lo que les voy a contar, de qué se va a tratar más o menos, de qué voy a estar hablando durante estos minutos. Y en realidad estos son los 5 puntos que quiero tocar. El primero va a ser cómo trabajar, o sea, qué técnicas o qué se puede utilizar para trabajar de manera más eficiente. Asimismo, cómo repasar las cosas, digamos, si ya viste algún tema, si lo viste en el primer año de medicina, segundo, tercero, cómo empezar a repasar todas esas cosas o simplemente dentro de un mismo semestre, ¿no? Para repasarlo para el examen, estudiar y que no se te olvide, porque eso es muy importante en medicina. Muy importante que la manera en que repasas sea efectiva. El tercer punto va acerca de cómo recordar mejor. ¿Por qué? Porque la realidad es que no siempre vas a tener a la mano tu libro, tu computadora, tu celular. Hay cosas que necesitas de verdad recordarlas y recordarlas por mucho tiempo. Es por eso que te voy a compartir algunas técnicas o algunas cosas que son útiles para que esos datos no se te vayan tan rápido de la mente. También hablaremos un poco acerca de cómo practicar el conocimiento que se va adquiriendo, que es muy importante para empezar a hacerlo de una manera más pragmática y que lo puedas el día de mañana aplicar más sencillamente con los pacientes. Por último, cómo lograr toda esta travesía. Bueno, empezando con cómo trabajar. Bueno, en lo personal, a mí me encanta trabajar con una técnica que se llama Pomodoro, ¿no? Y no les estoy poniendo aquí un recetario de cocina, sino que pues, básicamente esta técnica deriva de la salsa Pomodoro, ¿no? Se utilizaban por ahí unos timers y demás. Y de hecho, acerca de esta técnica, encontré un artículo y está interesante. Se trató de hacer una investigación de si efectivamente la técnica Pomodoro funciona en algo o la verdad solo es una más de estas, digamos, teorías de cómo funcionar mejor. Pero está interesante porque en realidad en este artículo pusieron a una cantidad X de personas, a un grupo, a estudiar básicamente de manera autorregulada. O sea, esas personas, si estaban leyendo, trabajando o estudiando, lo que estuvieran haciendo, lo hacían durante el tiempo que ellos quisieran y tomaban el break cuando ellos lo consideraban necesario. Entonces tal vez trabajaban 60 minutos, 20 minutos, una hora y media, no sé, y decían, ¿sabes qué? Voy a descansar. Descansaban un rato, regresaban a trabajar. En el otro equipo o el otro grupo se hicieron los breaks de Pomodoro, que justo se los voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y se dieron cuenta que al comparar ambos, aunque trabajaban básicamente lo mismo, se dieron cuenta que las personas que utilizaban los breaks de una manera predicha o, digamos, ya establecida, trabajaban de una manera más eficaz. Bueno, la técnica se basa en, como les dije, alternar los ciclos de trabajo con los ciclos de descanso. Por lo tanto, una manera de hacerlo, porque estos minutos o la cantidad de minutos que haces cada uno, tú lo puedes variar como te sea más viable o como te guste más, pero una manera en general que se hace es trabajar 25 minutos y después descansar 5 minutos. Pero hacer cada una de estas de una manera correcta. Eso es muy importante. Porque si durante estos 25 minutos tenemos el celular al lado, respondemos WhatsApp, nos metemos a Instagram, etcétera, en realidad esos 25 minutos no van a ser de buen trabajo.
Por lo tanto, lo mejor es dejar tu celular lejos, tal vez poner el timer ahí en el celular y dejarlo en otro cuarto o en otra sección o dejarlo un poco alejado. Hay de hecho algunas aplicaciones que pueden como censurar los mensajes para que no te lleguen durante ese periodo de trabajo. Algunos celulares tienen como ese estilo, ese tipo de opciones en donde le pones que estás trabajando y como que no aceptas llamadas, no aceptas, etcétera, ¿no? Y el tiempo que descanses, de verdad aprovecharlo, porque en ocasiones cuando yo iniciaba utilizando esta técnica, porque la verdad llevo mucho tiempo trabajando de esta manera, en ocasiones solo me quedaba sentado donde mismo, cerraba el libro y esperaba 5 minutos, veía alguna que otra cosa en el celular y regresaba a trabajar. Pero el punto es de verdad distraer tu mente. Entonces, levántate de tu área de trabajo, salte de ahí y haz otra cosa. O simplemente siéntate en otro lugar, que tu cerebro de verdad comprenda que el periodo ahora de descanso ha iniciado. Esto lo puedes hacer 4 veces y después tener un descanso más largo. Digamos que pues haces 25 minutos, 5 minutos de descanso, ahí va media hora. Lo repites, ahí va una hora. Haces otros dos y ya llevas 2 horas y ahora vas a un descanso más largo, en donde puedes aprovechar todavía de mejor manera este tiempo para simplemente permitir que tu cerebro se descanse y que seas más efectivo cuando regreses a trabajar. Y es que esto es muy importante porque se ha demostrado que la atención del ser humano no es perpetua. No puedes solamente decidir, voy a trabajar en esto y voy a poner atención durante 4 horas al hilo. En realidad funciona con ciclos de atención plena y de descanso para volver a tener la misma atención. Es por eso que este tipo de técnicas en donde está predicho el descanso y el trabajo es útil, porque permites a tu cerebro, digamos, hacer otras cosas, pensar un momento fuera de la actividad que estás haciendo, divertirte quizá, para después volver a regresar y trabajar de la manera más eficaz. Por darles unos ejemplos de lo que yo hago, en esos 5 minutos a veces con mis amigos, si estoy trabajando en conjunto, en un grupo o con alguien más, pues sacamos algún juego como este, está muy divertido, si no lo conocen, se los recomiendo, pero bueno, puede ser un juego como Uno o algo por el estilo, o simplemente a veces yo me llevo algún libro que estoy leyendo, no de medicina, pues algún libro que estoy leyendo por gusto y aprovecho esos 5 o 10 minutos para descansar y hacer una cosa que me gusta. O incluso si tienes alguna serie que te agrade, algo por el estilo, puedes aprovechar los 15 minutos que es cuando tienes tu periodo de descanso largo para ver un episodio de esa serie o un pedazo de esa serie. Todo lo que sea para simplemente que realmente descanses. Y bueno, yo particularmente utilizo una app que se llama Forest. Es una app que además de llevarte solo el timer para hacer esta técnica de Pomodoro, pues te lleva tus estadísticas y tiene por ahí una que otra cosa más. Dentro del canal tengo un video que explico esta app. Si quieres verlo, puedes ingresar a través de esta sección en donde está el hipervínculo arriba a la derecha o en la descripción del video. 2. ¿Cómo repasar? Y esto es importantísimo porque vamos a ver este pequeño diagrama. La realidad es que nuestra memoria no es infinita y no es perfecta. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, nosotros vemos algún tema por primera vez, digamos que estudiamos algo o vemos hasta una película por primera vez, lo que quieras, la retención que podemos lograr, o sea, cuánto recordamos de eso, pues va a ser un 100%, ¿no? Y no me refiero a que te acuerdes absolutamente de todo, sino que imagínate que este es el momento en que recuerdas la mayoría de las cosas, o sea, es el momento que mejor recuerdas las cosas, porque lo acabas de ver. Entonces pasa tiempo, 18 minutos, y tal vez ya se te empiezan a olvidar cosas y empieza a caer hasta 50%. Pero si haces una repetición y vuelves a revisar, por ejemplo, lo que leíste o el diagrama o vuelves a ver esa noticia que revisaste hace unos 20 minutos, pues entonces vuelves a recordarlo. Y esta es la parte importante, porque en la medida que más repases las cosas, la curva del olvido se vuelve menos, con menos pendiente. Significa que olvidas menos cada vez. Hasta que si haces una repetición espaciada, podemos ver cómo esta información va pasando desde una memoria a corto plazo a que se solidifique en memoria de largo plazo. Y eso es muy importante porque repasar las cosas que lees, estudias, trabajas en, es un pilar fundamental para de verdad recordarlo y poderlo utilizar en el futuro. No tiene caso, imagínense dos ejemplos. Una persona que
se aprendió una fórmula o una manera, algún dato, lo que quieran. Se la aprendió el día de hoy, ¿no? Y otra persona que no hizo esa tarea y no lo aprendió. Y luego nos vamos 6 meses adelante en el tiempo y ahora ninguno de los dos lo recuerda. Entonces, ¿por qué el primero no lo recuerda? Porque no lo repasó. Y el segundo no lo recuerda porque nunca lo estudió. Pero ambas personas se encuentran en el mismo punto. Entonces, ¿qué objetivo tuvo que la primera persona realmente sí lo estudió y sí lo aprendió? Porque si no lo repasas y lo olvidas, pues básicamente es como si nunca lo hubieras visto. Por eso tenemos que hacer este tipo de repetición para ayudarle a nuestro cerebro a comprender que esa información es valiosa y que la pase a la memoria de largo plazo. En medicina muchas de las veces leemos algún tema o no sé, vemos una diapositiva, vamos a una clase, lo que sea, y hay muchas maneras de hacer algún resumen o algo que puedas después repasar de manera más sencilla. Hay personas que simplemente leen el capítulo otra vez. En realidad yo conozco a varias de esas personas y les funciona a algunos, pero muchas veces eso es muy pesado y no es plausible o no es una gran técnica considerando lo mucho que después se te va a acumular lo que tienes que leer o repasar. Por lo tanto, encontrar maneras efectivas de resumir o abstraer la información más elemental de algún tema es siempre la mejor manera para después repasarla. Hay maneras tan sencillas como resaltar, ¿no? Resaltar algún tipo de libro y solo repasar lo que resaltaste. Así lo harás de una manera más efectiva, más rápida y más contundente. Otra es simplemente hacer un resumen, ¿no? Tanto en Word o escrito, como sea posible. Esto es como les comentaba, hay personas que lo vuelven a leer y bueno, les funciona, pero consume mucho tiempo, así que personalmente yo no lo hago. Dos herramientas a las que les quiero platicar es los mapas mentales y las flashcards. Empecemos con el tema de mapas mentales. Este es mi mapa de mental, por ejemplo, que hice cuando yo el tema de radiología. Y es una manera muy bonita de simplemente organizar todo el conocimiento y que no sea abrumador, sino ir encontrando lo que quieres buscar específicamente. Ah, esta radiografía que era el signo del menisco. Ah, ok, quiero repasar el patrón de gas en una radiografía abdominal. Ah, claro, mira, esto era importante, lo otro. Y lo puedes repasar de una manera más intuitiva y rápida. A mí me gustaba mucho esta aplicación. Es una aplicación que se llama MyNote, que la utilizaba en mi Mac y pues, la verdad a mí se me hacía sensacional porque podías tener muchísima información, pero tenerla de una manera muy organizada. Hay muchísimas aplicaciones para hacer mapas mentales o los puedes hacer simplemente escrito, ¿no? Es una gran herramienta para el repaso. Otra de las que más me gustan sin duda es Anki, que es una aplicación para hacer flashcards, pero lo más padre de esto es que dentro de su algoritmo, esta aplicación te hace una repetición espaciada siempre para el repaso, que era justo lo que veíamos al inicio. Por ejemplo, si yo respondo estas preguntas y las pongo que fue muy difícil para mí o muy fácil, pueden ver abajo cómo dice que me la va a repetir en un día, en 2 días, 15 minutos, 10 minutos. Y eso es lo que me encanta a mi Danky, que te ahorra el trabajo de decir, ay, tengo que volver a repasar esto. Simplemente siempre te está distribuyendo las cosas que estás estudiando a un determinado tiempo más adelante en el futuro, dependiendo de qué tan bien te lo sepas. Porque en el caso de que hagas un repaso, pues vas a tener que decir, ah, ok, en una semana lo voy a tener que volver a leer. Ah, y en 3 meses lo voy a tener que volver a repasar, ¿no? En este caso, si en Anki simplemente te dedicas a hacer todas tus preguntas del día, el programa automáticamente va a estar ayudándote con el tema de la repetición espaciada. Puedes aprender mucho más de eso en algunos otros videos. Yo tengo un par acerca de cómo configurar y cómo usar Anki de manera muy, muy general, por si los quieres revisar en el canal. Aquí igual está el link. El tercer punto es, ¿qué podemos hacer para recordar mejor? Porque a veces no basta solamente con repasar y repasar y repasar. Estudiar o hacerlo de una manera más inteligente a veces nos ayuda a tener que repasar menos. Y una de estas maneras es, hay muchas tácticas o muchas cosas que se pueden utilizar. A mí me gustan mucho estos libros, por ejemplo, que se llama First Aid, es para preparación del STEP. Pero en realidad, por ejemplo, yo voy a hacer el ENARM, a mí yo no tengo pensado hacer los steps y yo reviso temas de justamente estos libros porque tienen algunas, más allá de que tienen la información muy condensada, tienen algunas ayudas como acrónimos y otros recursos que te ayudan muchísimo a recordar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Pueden ver cómo aquí hay, en esta sección están infecciones congénitas, ¿no? Y lo ponen como en un acrónimo. Acá están las manifestaciones de Kawasaki, que es un tipo de vasculitis, ¿no? Y cada letra pues representa una manifestación clínica, ¿no? Entonces el punto es de que esta es una gran manera y no solo tienes que ir a leer este libro, sino puedes hacer tus acrónimos para que así recuerdes, no sé, las manifestaciones clínicas de algo, los criterios diagnósticos de otra enfermedad, etcétera. Alguna otra estrategia puede ser la repetición de elementos. Como les comento, todos estos son ejemplos que saqué de estos libros, por eso a mí me agradan y los he utilizado, porque te ayudan a, no sé, ¿quieres recordar cuáles son las manifestaciones de hipotiroidismo congénito? Ah, pues son las 6 P's, ¿no? Y te acuerdas, porque es mucho más sencillo recordar una lista si hay una coherencia entre los elementos. Otra técnica que, a decir verdad, es muy efectiva, sin embargo, no la uso muy a menudo, sino la uso solamente cuando encuentro alguna lista que es más grande que 4 o 5 elementos, que simplemente no puedo hacer como un acrónimo o una repetición de elementos. Se llama el método de Loki. Por ejemplo, yo la he utilizado para aprender algunas serie de elementos, como la escala de Wells para tromboembolia pulmonar, en donde tal vez encuentras 8 elementos, 9 elementos y además tienen puntos en relación. Es una técnica en donde básicamente utilizas sitios que tú conoces muy bien, por ejemplo, tu casa, tu escuela, el parque al que asistes frecuentemente, no sé, un restaurante al que vas seguido, que conoces muy bien y utilizas este espacio para colocar mentalmente algunas claves que te permiten recordar muy bien estos elementos y pues, yo sé que suena un poquito como de que ¿quién me acabas de decir? Pero bueno, es todo un tema porque incluso hay libros al respecto. Yo leí este libro, me gustó mucho y habla justo de la técnica y es la técnica que utilizan los campeones mundiales de memorización. Esas personas que agarran, no sé, un deck de una baraja de cartas de 200 unidades y memorizan el orden, ¿no? Que tenían, no sé, un 2 de corazones, después un 4 de corazones, no sé, o sea, y lo memorizan gracias a utilizar esta técnica. De hecho, tengo un pequeño video que habla acerca de cómo utilizarla y por si quieres ver más al respecto. Otra manera ya más aterrizada a medicina es justamente esta página, se llama Sketchy y aunque es un recurso para prepararte para STEP, que es el examen para lograr hacer una especialidad allá en Estados Unidos, pues la verdad la información en medicina muchas veces trasciende las fronteras políticas. Por lo tanto, la información en este programa es excelente. Por dar un ejemplo, esto es un dibujo que podrías pensar que es infantil, pero la realidad es que está muy útil. Aquí te ponen básicamente todo lo relacionado con Staphylococcus aureus, ¿no? Que es una bacteria muy importante desde el aspecto de infectología, pero otra vez utiliza un poco la memoria visual y la memoria a través de la relación espacio-visual para recordarlo mejor, ¿no? Por ejemplo, que es por dar algunos elementos, aquí hay un mar rojo, pero es rojo y además se ve separado porque es coagulasa positivo esta bacteria, ¿no? O por ejemplo, aquí hay un gato y pues es un gato, ¿por qué? Porque es catalasa positiva esta bacteria. Y pues cat es gato en inglés, etcétera, ¿no? Pueden ver de hecho algunos videos en la página de YouTube de justamente de Sketchy. Y la verdad es sensacional. Yo al inicio pensé que no iba a funcionar, no iba a servir para nada, pero cuando lo utilizas y empiezas a recordar muy bien, porque pues, en estos videos te explican qué significa cada cosa, te van llevando como de la mano. Cuando lo quieres recordar, te acuerdas de este dibujo en tu mente y puedes adquirir más información de una manera más fácil. Y de hecho, en esos libros de al inicio que les decía, el First Aid, tiene una sección en donde te dice qué tan buenos son los recursos para estudiar y te los, digamos, jerarquiza dependiendo de qué tan útiles son con unas calificaciones, ¿no? Y pueden ver que, por ejemplo, el tema de Sketchy Medical, que es justo estos dibujitos que les comentaba, está en A, o sea, es uno de los mejores recursos que recomiendan eh, en Estados Unidos para aprender temas importantes de medicina. Y de hecho aquí abajo también hay uno que se llama Ambos, del que les voy a hablar más adelante. Y podemos ver que no son cosas que yo inventé, que a mí me gustaron, de hecho son recomendaciones y son cosas que se utilizan muchísimo por los estudiantes de medicina para aprender más. El cuarto punto es cómo practicar las cosas que conocemos, porque solamente practicándolas las podemos aplicar.
La manera en que esto lo puedes hacer es, además de estudiar, además de adquirir conocimiento y demás, es siempre tratar de aplicarlo en casos, ¿no? Digo, no me refiero a que te vayas y hagas los quizzes de tu escuela, me refiero a que trates de contratar algún banco de preguntas. Y este es un banco de preguntas de ambos, que es una página médica, que es una excelente biblioteca de información médica y además tienen casos retadores con múltiples opciones y explicaciones muy a profundidad que te explican por qué no era un diagnóstico, por qué se debió haber dado otro tratamiento y cuando lo pones en serio en práctica, que bueno, esto no es un paciente real, pero es la manera que nos podemos empezar a acercar a hacerlo en un futuro, ¿no? A utilizar el conocimiento que tenemos en los pacientes. Tengo un video acerca de esta página que se llama Ambos, la verdad es buenísima, si no la conoces, si estás en medicina, por favor, échale un ojo. Hay muchos bancos, de hecho, este mismo es un gran recurso este del First Aid. Te pone una jerarquización de los mejores bancos que existen o que te recomiendan para aprender y poner en práctica lo que sabes. Y puedes ver que aquí está el QBank de ambos, que tiene una calificación A, solamente superada por otro banco que se llama UWorld. Pero bueno, cualquiera de estos pues, sencillamente son muy buenos. Yo he hecho un par de estos, he hecho el Kaplan, he hecho el USMLE, el de ambos, y la verdad es que siempre aprendes muchísimo. O sea, no importa que lo hayas revisado el tema del libro, cuando lo aplicas te das cuenta que hay veces que no te diste cuenta, pasaste por alto alguna cosa que no habías entendido o que te habías confundido como un diagnóstico diferencial con otra enfermedad, etcétera. Por lo tanto, siempre yo les recomiendo que conforme vayan adelante en su carrera, estén aplicando las cosas haciendo bancos de preguntas. También hay bancos de preguntas en español para temas de NARM. Digo, aquí no incluí algunas opciones, pero es el punto, es utilizar ese tipo de recursos. Hay de hecho libros enteros que funcionan nomás como libros de repaso de preguntas y cosas por el estilo, ya no una plataforma digital, como pueden ser estos, ¿no? Son los que yo he utilizado y he conocido, que son unos que se llaman pretest o case files. O también, de hecho, no me refiero a particularmente este libro, pero casi todos los libros al final del capítulo viene una sección de preguntas y respuestas que la mayoría de la gente se lo salta, porque pues no es parte como del capítulo per se, pero siempre es bueno irse a esa parte y aplicar lo que leíste o lo que aprendiste con esas preguntas y respuestas. Por último, y yo creo que lo más importante es no puedes avanzar si no te cuidas a ti primero, ¿no? No puedes tratar de crecer si no tienes el cuidado con tu persona. Y eso es súper importante y a mí me costó la carrera entera entenderlo, pero no, nunca deberías de tirar por la borda o por la ventana tu salud mental, física, psicológica para estudiar más o algo por el estilo, porque de hecho es en detrimento, o sea, si no estás bien tú, tu rendimiento tampoco va a ser bueno. Por lo tanto, realmente, aunque suene a cliché, es súper importante alimentarse bien. Los hobbies que tengas no los dejes de hacer por estudiar o trabajar más. Tienes que mantenerlos, es parte de tu salud mental, hacer ejercicio, tener momentos para descansar, ¿no? Dormir bien y sobre todo si los médicos luego somos los primeros en no ir al médico cuando estamos enfermos. Eso es muy importante. Si tienes algún problema de salud o algún problema psiquiátrico, asistir rápidamente para que los profesionales de salud te puedan ayudar y que saques lo mejor de ti. Pues bueno, esos fueron los 5 puntos que quería tocar con ustedes. Espero que les ayude a encontrar algún recurso que les sea de utilidad. Les agradezco mucho y cuídense, nos vemos en el siguiente video.